A la Plaza Garibaldi, a México, a conocer a los mariachis en vivo y en directo, a comer tacos, a tomar margaritas, bueno, una cantidad de cosas que se pueden hacer en México, pero sobre todo por esa riqueza cultural que tiene uno de los países más importantes de América Latina y sobre todo hoy que tiene un gobierno que es pues afín al gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por esa razón uno se pregunta, teniendo dos gobiernos amigos de líneas ideológicas parecidas, ¿por qué razón se sigue agravando la manera en cómo tratan a los colombianos en ese país y en el aeropuerto? Porque esto viene sucediendo desde otros gobiernos. En el gobierno de Iván Duque también hablamos al respecto. Hicimos denuncias, hablamos con colombianos que la pasaron mal en esos aeropuertos y parecía que era imposible que algo pudiese suceder. Nosotros, Gonzalo, llamamos muchas veces a Migración en México y pues ellos no hablan públicamente, ¿cierto? O mejor dicho, llevamos años llamando a las autoridades mexicanas para preguntar sobre esta situación y ellos dicen que pues obviamente es su autonomía y no hay nada que decir. Sí, que es un tema, digamos, muy propio de cada país y que ellos lo que hacen es comunicar sus decisiones a través de comunicados de prensa. Claro, pero entonces ahora que tenemos hace 2 años un gobierno amigo de Andrés Manuel López Obrador, amigo de Morena, ¿por qué las relaciones no han mejorado? Y entonces vámonos a lo que está pasando con la Embajada de México y el Consulado de México. Antes, Lucas, ¿qué datos hay sobre la cantidad de colombianos que viajan a ese país? Es decir, ¿cuántos colombianos estamos yendo a México? Bueno, Camila, todo esto explota, digamos, el fin de semana con esa denuncia que hace la actriz Connie Camelo, visibilizando, como usted lo dice, algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, pero que lo vuelve a poner como en el ojo público. De acuerdo con datos de la embajada, con corte a febrero, Camila, es decir, enero y febrero de este año, a México han viajado 106.976 colombianos, de los cuales 8.120 fueron inadmitidos. Esto convierte a febrero... O sea, ¿sí? ¿Cuántos han viajado? 106.900. Ok, y 8.120 fueron inadmitidos. Sí, señora. Más o menos entonces un 8%. Más o menos el 8%. De los viajeros colombianos no los reciben en México, o no los han recibido. Y todo esto pues ha puesto, por supuesto, en el ojo a la embajada y al consulado. Y de hecho aquí una compañera nuestra, Catherine Ávila, estuvo indagando y en la embajada y en el consulado han encontrado como unos patrones frecuentes de por qué estarían inadmitiendo a los colombianos. La primera y la más importante, a quienes no tienen visa estadounidense, hay una alta probabilidad de ser inadmitidos sin ninguna razón. También, sobre todo, a hombres jóvenes que viajan solos y con poco equipaje y a quienes viajan en vuelos programados en la madrugada, que además hay varios vuelos hacia la Ciudad de México que parten en la madrugada. Y por otro lado, el consulado también señala que parte del incremento de estas mismas misiones tiene que ver con personas que están viajando con planes turísticos y que cuando llegan a México encuentran que sus reservas e incluso sus tiquetes aéreos están cancelados. Claro, hay una cosa importante. Nosotros teníamos visa para ir a México. Yo me acuerdo de haber alcanzado a sacar varias visas para ir a México. Sí. Ya no, y nos la retiraron. Y entonces uno se pregunta, oiga, si nos están haciendo pasar este mal rato, ¿por qué no ponen la visa otra vez? Y es que este mal rato también obedece, Gonzalo, sabemos de la crisis migratoria que hay en Centroamérica y sabemos de la tensión que hay entre los Estados Unidos y el gobierno mexicano por cuenta de lo que pasa en el borde de la frontera entre México y Estados Unidos. Este accionar y esta actuación de México también está respondiendo un poco a esa presión de los gringos. Por supuesto, porque los gringos le han pedido a México de alguna u otra manera que detenga la llegada de migrantes ilegales al territorio estadounidense. Lo cierto del caso es que lo que estamos viendo acá, Camila, es que son, digamos, turistas que están tomando un vuelo desde Bogotá directamente hacia el aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México para hacer una estadía. Incluso, sí, habrá quienes utilizan este tramo aéreo para luego caminar hacia los Estados Unidos e ingresar ilegalmente en el país del norte. No obstante, hay que decir que desde la era Trump con López Obrador, Estados Unidos ha sido muy fuerte con México, pidiéndole que de alguna u otra manera ayude a reducir la cantidad de personas que pasan alrededor de la frontera de manera ilegal. Pero lo que sí no tiene presentación alguna, es que en estos momentos tengamos 3 representantes del gobierno nacional en el servicio diplomático que sus nombramientos, Lucas, están en el aire. Es decir, tenemos esta situación tan compleja y tenemos un país tan importante como México, con un gobierno amigo como es el de Andrés Manuel López Obrador, me perdonan, pero con un nivel diplomático muy bajito. Muy bajito. Sí. Y empecemos con el embajador en México, que es el señor Álvaro Moisés Nincodaza, que empezó siendo
community manager del presidente Gustavo Petro durante la campaña. Sí, señora, fue community manager, hizo parte de la campaña presidencial en el 2022 y también acredita que hizo parte de la UTL del entonces senador Gustavo Bolívar. Fue fuertemente criticado, Camila, en su momento su nombramiento porque no tiene ningún título profesional. Hay que recordar que esto no es un requisito para ser embajador, pero pues ha habido molestia porque para poder llegar a ser embajador en la carrera diplomática hay personas que pueden pasar 10, 20 y hasta 25 años. En su momento, Ninco Daza explicó que aunque estudió 9 semestres de política y relaciones internacionales en la Sergio Arboleda, le bloquearon la posibilidad de graduarse porque el tema de su tesis era sobre fraude electoral. Eso fue lo que él contestó en su momento. Y ante la falta de un título profesional, la Comisión Evaluadora de Méritos le validó haber participado en un simposio de estudiantes de política y relaciones internacionales en la Sergio Arboleda y haber participado en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de La Sabana, donde fue representante sobresaliente. Yo sí le digo que es una vergüenza que nosotros, en un país tan importante como México, con semejantes relaciones, con tantos temas en común que necesitamos solucionar, tengamos ese nivel de embajador. Pero sobre todo porque, no solo por el nivel, sino porque ya el Consejo de Estado anuló su elección, o eso no pasó hace poco. Precisamente, Camila, por la falta de preparación para el cargo, la senadora Paloma Valencia demandó ese nombramiento y en noviembre del año pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la designación como embajador de Ninco Daza, no por falta de experiencia, por haber participado en el modelo de la ONU, sino porque se incumplieron los términos en la publicación de la hoja de vida. Usted sabe que eso se tiene que publicar, tiene que estar 3 días hábiles ahí publicado en la página de la presidencia, y dice también el Tribunal Administrativo que no se tuvieron en cuenta las observaciones de la ciudadanía. ¿Qué pasa? En este momento Moisés Ninco sigue en el cargo porque su futuro en este momento está en manos del Consejo de Estado, que está revisando una apelación que fue presentada por su defensa. También en algún momento pidieron la nulidad de ese fallo, aludiendo a que el presidente Petro nunca había sido notificado de la demanda, pero esto finalmente fue desestimado. En este momento sigue en el cargo a la espera de que el Consejo de Estado resuelva. O sea, a la espera de que el Consejo de Estado resuelva, y mientras tanto una cantidad de colombianos tratados como perros y como gatos en el aeropuerto Benito Juárez cuando llegan a la Ciudad de México, como se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. Y como digo, no es solo en este gobierno, sino en el anterior también. Lo que pasa es que uno esperaría que si el gobierno Petro es amigo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues que la cosa fuera un poco distinta y sobre todo que la representación fuera un poco de un nivel más alto. Es que sinceramente uno dice que le hayan mandado esto a Milei y uno dice, bueno, pues finalmente no son amigos, no le importa, pero a Andrés Manuel López Obrador no se explica. Y le digo una cosa, Lucas, gente con la que hemos hablado fuera de micrófonos del sector diplomático mexicano, obviamente no van a decir absolutamente nada porque no quieren dañar las relaciones, si dicen que es muy cuestionable el nivel del servicio diplomático de Colombia en ese país. Y si dicen que acá el accionar del señor embajador de Colombia en ese país no es el mejor porque además no tiene la experiencia. Pero a ese súmele el cónsul, Andrés Hernández, que el cónsul también trabajó en la campaña, era el jefe de prensa del presidente Gustavo Petro cuando era candidato. Él es colega nuestro, es comunicador social y durante 6 años fue el jefe de prensa del hoy presidente Gustavo Petro, hizo parte de su UTL como senador y lo acompañó también en la campaña presidencial de 2022. Tampoco acredita ninguna experiencia diplomática. El 24 de noviembre de 2022 fue designado por el presidente Petro como cónsul general de Colombia en México y el 14 de febrero de 2023 finalmente tomó posesión como cónsul. Aquí, Camila, el 15 de marzo de este año, es decir, 1 año y mes después de su posesión, el Consejo de Estado tumbó su nombramiento, considerando que no se cumplió con las reglas para este tipo de nombramientos porque había personas disponibles en la carrera diplomática para asumir el cargo. Aquí responde Andrés Hernández ese mismo día, diciendo que fue notificado de la nulidad del nombramiento, que respeta la justicia y que va a acatar la decisión, pero pone ahí que no fue por falta de experiencia o requisitos para el cargo, sino porque una persona de la carrera diplomática estaba disponible para asumir el cargo en ese momento. Y a eso entonces, frente a estos 2 cargos que están ahí como en vilo por cuenta de las que se demandaron y además pues porque el nivel no es el mejor de estos 2 representantes, sobre todo para un país tan importante como lo es México, es que no estamos hablando de, pues no sé, de cualquier paisito chiquito con el que no tengamos relaciones. Es que en México tenemos que solucionar unos problemas estructurales fundamentales, sobre todo en términos de narcotráfico, de seguridad y demás, y que tengamos esta delegación sí es como para preguntarse qué va a hacer la Cancillería. Pero lo más grave es el agarrón en el que viven el cónsul y el embajador, porque es que no se pueden ni ver esos 2 personajes, viven agarrados, no se hablan.
Es decir, que un embajador y un cónsul no se hablen en la situación que se vive en el aeropuerto Benito Juárez con los colombianos es inaudito. Y que no se hablen, además ya trascendió públicamente porque hay denuncias y todo por maltrato laboral y acoso. Pues Camila, llevan un poco más de un año ambos en sus respectivos cargos y han sido varias las polémicas en las que han estado involucrados. Varias veces, como usted lo ha dicho, se ha hablado de que la relación entre el embajador y el cónsul Hernández no es la mejor. En noviembre incluso, después del paso del huracán Otis en Cancún, y tras una fuerte discusión que habría habido en la embajada, se dijo incluso que Hernández había presentado una queja ante la Cancillería por acoso laboral y extralimitación de funciones de Ninco Daza. Frente a este tema, el cónsul en su momento dijo que iba a guardar silencio y que dejaba en manos de las entidades competentes las decisiones del caso. Justo después de esto, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el embajador Ninco Daza por aparente maltrato laboral hacia los funcionarios de la sede diplomática. Dice la Procuraduría que, de acuerdo con denuncias conocidas, Ninco Daza habría tenido un trato y comportamiento displicente con sus subalternos en diferentes reuniones o conversaciones. Es que es un maltratador, es lo que denuncian desde la embajada, y es una de las razones, entre otras, por las cuales también se lleva muy mal con el cónsul Hernández. Es decir, allá está eso hecho un desastre en México. Se acordará usted también que pues llevan un año, pero esa no fue la única polémica. El 23 de febrero la Procuraduría abrió una indagación previa por el aparente uso indebido de la sede de la Embajada en México, porque se habría permitido la grabación de un video con fines políticos por parte de un diputado mexicano. El video, Camila, del que hablamos es del diputado Temístocles Villanueva, del partido Morena, que fue publicado el pasado 10 de noviembre en TikTok y que fue grabado, como se puede ver en el video, en las instalaciones de la embajada en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Video claramente político. Claro, que ahí este es un video de un diputado que es del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Amigo, sí. Exacto. Pero de todas maneras, las embajadas, el servicio diplomático no se puede prestar para hacer proselitismo político en otro país a favor de uno u otro candidato o de uno u otro partido político. Y aquí sí es, ¿qué dice el canciller Luis Gilberto Murillo? ¿Qué dice la Casa de Nariño sobre esta situación? Óiganme, es que son muchos colombianos que la están pasando mal allá, y lo que necesitamos, para lo que le pagamos a esta gente, estos embajadores y estos cónsules, es para que ayuden a las personas allá, y resulta que esto está hecho un desgreño, y además pues sin hablarse porque están peleados, pero no es el único cargo que está en veremos ahí en México del servicio diplomático, Lucas. Hay un tercero, Camila, que es el de María Soledad Garzón Forero, que es filósofa y es la hermana de Jaime Garzón, y el 3 de agosto de 2023 fue posesionada como cónsul en la ciudad de Cancún. El 11 de marzo de este año, también el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento por la misma razón, afirmando que fue nombrada en el cargo pese a que había personas de carrera diplomática que estaban disponibles. Ante esto, Camila, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema. Y lo que dice el presidente Gustavo Petro a través de un trino es lo siguiente: todos los nombramientos... ¿Ese trino cuándo fue? 15 de marzo. Esto fue el día en que se conoció la nulidad del nombramiento de Andrés Hernández. O sea, esto hace 20 días, 15, más 20 o menos. días, sí, 20 señor. días. Ahí estábamos viendo en pantalla, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o se quieran conectar con nosotros, pueden ver todas las imágenes del Servicio Diplomático de Colombia en México, el video que se hizo en la embajada, el trino del presidente. ¿Qué dice, Lucas? El trino dice: todos los nombramientos que hice en la embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas a la esclavitud sexual. El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque. El funcionario al que se refiere el presidente Petro, Camila, es Rubén Ramiro Estrada, que es el cónsul en la ciudad de Guadalajara, porque en México hay 3 consulados de Colombia, que llegó en 2020, efectivamente, cuando el presidente Iván Duque estaba en ese momento en el poder. Mire, o sea que el presidente lo coge como si fuera una persecución hacia el gobierno. Sí, dice: los 3 nombramientos que yo he hecho me los han tumbado, y el único que está en México, y el único que no han demandado, porque ni siquiera es que haya un proceso en curso, es el nombrado por Iván Duque. Lo cierto, Camila, que también me faltó, es que en este momento Andrés Hernández también está despachando, digamos, sigue en el cargo, y lo que dice él es que en este momento sigue como cónsul en la Ciudad de México porque está esperando el decreto que lo desvincula y que nombre un encargo, porque él es ordenador del gasto. Es decir, en este momento nuestro cónsul general y nuestro embajador están, pero no están.
están virtualmente, pero ambos a la espera de que se termine el proceso judicial. Le repito, Lucas, esto lo venimos hablando desde hace años, incluso desde el gobierno anterior. Y el gobierno anterior no es que haya hecho mucho tampoco por solucionar esta situación de los colombianos llegando a México. Pero uno sí esperaría que si este gobierno iba a ser amigo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si esa visita a México que hizo el mandatario, si hay relaciones mucho más estrechas, pues se solucionara de forma mucho más expedita lo que está pasando en los aeropuertos de ese país con los connacionales. Y por lo menos que se tuviera una delegación de más alto nivel, que fuera mucho más ejecutiva a la hora de solucionarle los problemas a los colombianos que están viajando a México. Acá no se trata de que estamos en una pelea política porque es que demandan unos nombramientos y otros no, sino cómo realmente solucionamos y aprovechar, porque se tenía la esperanza que ahora con el gobierno de Petro esto fuera a cambiar. Y Camila, pues ellos, de hecho, quienes se quieran conectar al canal de YouTube pueden ver las fotos. Se han reunido varias veces con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Migración, tanto el cónsul como el embajador, desde que llegaron hace un año y no ha habido muchos cambios. Y frente a la idoneidad que usted dice, la Procuraduría también en su momento formuló un pliego de cargos al exministro de Ciencias Arturo Luis Luna y al director del Departamento de la Función Pública César Augusto Manrique por las presuntas irregularidades en las que se habría incurrido en el nombramiento de Ninco como embajador, porque le habrían recomendado, Camila, al presidente Petro autorizar la compensación excepcional de requisitos sin que el servidor nombrado para el cargo acreditara la experiencia sobresaliente. Aquí hay que decir una cosa: la saliente rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, se apartó de este concepto de los otros miembros de la comisión y dijo que no ha encontrado suficiente mérito en los estudios universitarios de Ninco Daza y que su experiencia laboral no era la indicada para el papel que asumiría. Finalmente hubo mayoría, hubo 2-1 y terminó Ninco como embajador en México. Es decir, es que Ana Cristina, pues las redes sociales son súper importantes y cada vez lo vemos más, sobre todo para la discusión política, para las campañas. Pero yo no sé si haber sido community manager de la campaña del presidente Gustavo Petro le da a usted los pergaminos para ser el embajador ante México. De verdad. Sí, no, y es que además, Camila, no es solamente por lo que usted, o lo que estamos hablando esencialmente acá, que es los problemas que están teniendo los viajeros en el aeropuerto. Ese, digamos, es una parte de los problemas. Gran parte del problema de lo que está pasando tiene que ver con criminalidad, y no solamente los nexos del crimen organizado entre México y crimen organizado en Colombia y que baja por toda Centroamérica, sino por todo lo que está pasando con secuestros en México. Usted recuerda que hace unos meses tuvimos una invitada, ella trabajaba en la Embajada de México, ella dejó de trabajar, fue por otro tipo de denuncia, pero el cargo de ella consistía solamente o exclusivamente en estar a cargo de las personas secuestradas en México. Imagínese cómo será que tiene una persona destinada a eso. Solamente en el año 2023 hubo 120 colombianos secuestrados en México y en el año 2022 fueron 69, muchos de ellos en la modalidad de secuestro express. Porque acuérdese que esto pasa no solamente en las grandes ciudades, sino también cerca a la frontera, porque hay una serie de bandas criminales que lo que hacen es a estos migrantes que están en condiciones de precariedad, los cogen y los secuestran o los desaparecen unos días mientras les piden todavía más plata de las que los coyotes les han pedido. Es que por todos lados la Embajada de México, Camila y oyentes, es una embajada fundamental, sobre todo por el cuidado de derechos humanos de las personas más vulnerables, que son las que van migrando y que migran en unas condiciones absolutamente deplorables y que llegan allá y que quedan completamente desprotegidos. Totalmente, es que de verdad la situación, no solo en los aeropuertos, como dice usted, sino esa otra población que está pasando por México y el maltrato al que son sometidos, la situación con lo del crimen organizado es muy delicada, y por eso, con más veras, es que tenemos que exigir una gran delegación diplomática en México. Es que no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de uno de los países más importantes de América Latina. Son las 11 de